Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. El título de este sermón es Jesús se interesa por los niños. Yo les decía de que a veces cometemos un error los que predicamos las Escrituras. Cuando se trata de predicar, muchas veces quienes llevan adelante esta tarea cometen lo que yo entiendo como una falla o un error, y es pensar que cuando estamos proclamando la Escritura solamente le estamos hablando a adultos. Eso es un error común que nosotros cometemos. De hecho, ustedes me van a escuchar, muchas veces yo me autoexamino y muchas veces fallo en esa tarea de poder bajar a tierra tal vez conceptos, aplicaciones, porque en medio nuestro tenemos niños. Tenemos la grata convicción en esta iglesia local de que los niños, desde una edad muy temprana, ellos pueden estar escuchando la predicación de las Escrituras. Eso es un trabajo que comienza en casa, ¿no es cierto? Se traduce también en la iglesia local, pero ellos tienen la habilidad. Del momento en que ellos pueden mantener un diálogo con un adulto, ellos tienen la habilidad, las aptitudes para captar lo que se está exponiendo, pero eso es tarea también del predicador. Mi hijo me decía antes de venir a casa: papá, no use palabras raras porque no entiendo, ¿eh? Y yo la tengo que interrumpir a mamá para que ella me explique. Entonces, bueno, hoy voy a tratar de no usar ninguna palabra rara, que sea sumamente claro, pero no solamente hoy porque el texto lo amerita. Me encantaría poder serlo todas las veces que exponemos la palabra de Dios, pero sabemos, hermanos, que hubo un predicador perfecto y ese fue Cristo. De este lado de la eternidad, nuestras predicaciones van a ser con fallas, probablemente con errores, pero yo quiero exponer la palabra de Dios con sinceridad, con temor, hermano. Así que decirles que el pasaje que nosotros vamos a estudiar ahora de Marco, en cierta manera me va a obligar a mí a dirigirme de manera puntual, de manera específica a los niños. Por eso yo les ruego a los niños: estén atentos, estén prestando atención, hagan un gran esfuerzo allí en sus lugares, que yo voy a hacer mi esfuerzo aquí delante de ustedes. El pasaje es un episodio, es un momento de la vida y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que tiene como protagonistas, como actores principales, al Señor Jesús y a niños que van a ser presentados, que están rodeando la escena. Cristo y muchos niños, muchísimos, vamos a ver ahora en el texto, son los protagonistas principales. Pero Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16, no es únicamente un texto para los niños. Es un pasaje que nosotros debemos estudiarlo en la profundidad que merece, pero es para todos los que están aquí en este lugar, ya sean niños, jovencitos, adultos, ancianos. No importa si tenés 6 años, 10 años, 11, 15, 30, 40, 60, no importa. El pasaje nos enseña cosas acerca de Jesús, acerca de una reacción que él va a tener, acerca de una determinación que él va a tomar, acerca de lo que él va a decir, que son para todos, no solamente para los niños que están allí rodeando la escena. Y como les dije antes, hermanos, quiero aclarar esto antes de leer el pasaje: que sea un sermón con el foco puesto en la niñez de nuestra iglesia local no quiere decir que la predicación que yo voy a hacer ahora es infantil o es una predicación para jovencitos solamente. No, es para toda la congregación. Es como cuando hablamos de las calificaciones pastorales. Siempre decimos: no piensen que eso es para el pastor o para el que anhela el pastorado, es para toda la congregación. Hombres y mujeres, para todos. Marco capítulo 10, versículo 13, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Es una traducción que me gusta especialmente cómo está hecha esta porción de la Escritura. Dice así: cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Escuchen, niños, miren lo que hicieron muchos padres. Jesucristo estaba allí en un lugar, en una ciudad, y los padres vieron la oportunidad para llevar a sus hijos. Ellos buscaban solamente que Él los tocara, que Él les diera su bendición. Pero miren los discípulos lo que hicieron. Los discípulos, los mejores amigos de Jesús, los que van a ser posteriormente los grandes apóstoles, que van a trabajar en la extensión del Evangelio. Dice: pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo:
Y acá quiero la atención de todos, tanto niños como adultos. Miren lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Ahí quiero que vean, pongan su atención. Dejen que los niños vengan a mí. Y hay un énfasis puesto, porque el Señor está indignado, el Señor está molesto, hay una actitud que le está molestando de quienes son sus mejores amigos, sus compañeros de trabajo, los discípulos. Dejen que los niños vengan a mí. ¿Qué otra cosa más dijo? No los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. El Señor está como tomando a los niños como un ejemplo, como un modelo, para hablarle a sus discípulos y a la multitud que está allí presente. Les digo la verdad, dice el verso 15, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Entonces, tomó a los niños, acuérdense, hasta el versículo 15 es lo que él dijo. En el verso 16 nos muestra Marcos lo que él hace. ¿Qué hace? Toma a los niños en sus brazos y después de ponerlos de poner sus manos, digo, sobre su cabeza, sobre la cabeza de ellos, los bendijo, dice esta traducción. Fíjense qué interesante. El Señor Jesucristo se está dirigiendo a los adultos en este pasaje. Él no le está hablando a niños, él le está hablando y está siendo determinante con adultos, especialmente con sus discípulos. Pero lo que él le está diciendo a los adultos que rodean esta escena está relacionado directamente con quién, con los niños, con los niños. Y esa es la razón por la que yo voy a dirigirme en gran parte de este sermón específicamente a los niños, de manera especial, de manera particular. El Señor está dirigiéndose a los adultos, pero lo que Él está diciéndole a esos adultos tiene que ver con esos niños que están allí. Jesús había estado enseñando la palabra de Dios a un gran grupo de personas. El Señor es confrontado, ustedes recuerdan la escena anterior, el Señor va a ser puesto a prueba, sería la idea, acerca de un tema muy importante. Él va a abordar el tema del matrimonio. Él va a ser cuestionado con respecto al divorcio, pero acuérdense lo que habíamos visto en su momento, él pone en alto el valor del matrimonio, ¿no es cierto? Y después del divorcio habla en privado con sus discípulos. Es como que los deja ahí con las ganas a esos fariseos, a esos enemigos que él tenía. De repente, dice Marcos, una serie de padres de la multitud que tenían claramente a sus hijos pequeños allí con ellos, empezaron a traerle uno por uno para que los puedan tocar a Jesús, para que los pueda bendecir. Eso provocó, claramente, el relato es muy claro, provocó que los discípulos interrumpieron eso, confrontaron a los padres para que no molesten al Señor Jesús. Ellos pensaron que eso era un estorbo, una molestia que los padres traigan los niños a Jesús. Esa actitud de los discípulos indignó, molestó al Señor Jesucristo. Él reacciona indignado, dice la Escritura. Posteriormente, lo que él termina, después de decir estas palabras que leímos, él toma a cada uno de esos niños que los padres trajeron, pone su mano sobre ellos y les da la bendición. Ese es el relato que nosotros encontramos. Hay una actitud, y yo quiero que ustedes presten atención a esto, los padres llevando a los hijos. Se ve otra reacción, los discípulos queriendo evitar eso. Y claramente la reacción más importante, la reacción de nuestro Señor Jesucristo, indignado, molesto por lo que están haciendo sus discípulos. Y poniendo una vez más en alto la importancia, el interés que Él tiene por los niños. Y ese es el principio número uno, esa es la verdad que yo quiero extraer. Lo primero que nosotros aprendemos de este pasaje es que Jesús se interesa por los niños, por eso el título del sermón. Si vos sos niño, yo quiero decirte que Jesús se interesa por vos. Los apóstoles o los discípulos pensaban que Jesús tenía muchas cosas más importantes que hacer que ponerse a bendecir niños o a tocarlos. Sin embargo, el Señor vio como una gran oportunidad para poder bendecir, para poder hacerle un bien a los niños. Es lo que nos muestra el texto. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor reaccionó de esa forma? Y yo se lo hago a los pequeños que están acá. ¿Por qué el Señor Jesucristo reaccionó
de esta forma. Se molestó, se indignó cuando sus discípulos quisieron evitar que él toque, que él estuviera con niños. No hace falta que me respondan, pero piensen niños, los más pequeños. ¿Por qué el Señor Jesucristo reacciona de esta manera? Se molesta. ¿Saben por qué? Porque Jesús no vino al mundo únicamente para tocar y para bendecir adultos. Lo primero que nosotros aprendemos siendo niños cuando vamos a la Biblia y la leemos es que Jesús no vino únicamente para bendecir a los adultos. Jesús no vino solamente para hacer un bien a aquellos que son mayores. Jesús vino al mundo a salvar niños también, porque Jesús se interesa por los niños. Él vino a bendecir niños también. Y niños, esto es lo más importante. ¿Saben por qué Jesús vino al mundo a salvar niños también? Porque los niños necesitan también, al igual que los adultos, ser salvados por Jesús. Y claramente Jesús se interesa por ellos, se interesa en salvar, en bendecir a niños. Los más pequeños, yo quiero que piensen por un momento. ¿No les pasa? A mí me pasó cuando era pequeño y hoy veo que pasa muchas veces con mis hijos. A ver, los más niños que están acá, ¿no te pasa que a veces tu mamá o tu papá están hablando entre adultos o con gente, ¿no es cierto?, de cosas importantes? Y vos como niño estás ahí en el medio o estás observando eso y da la impresión de que sos como un accesorio más en la casa. Parece como que sos invisible porque ¿qué los de la vieja escuela, a ver, los mayores, qué hemos aprendido en el pasado? ¿Eh? Cuando los adultos hablan, los niños se callan. Y guay con que interrumpan. ¿Mm? Antes era muy estricto eso. Bueno, hoy los tiempos fueron cambiando y a veces hablan más los niños que... Pero a veces les pasa a los niños que están entre adultos y parece que ellos son invisibles porque nadie le está dando bolilla, nadie le está haciendo caso. Y si vos sos un niño, seguramente alguna vez pasaste por eso. Pero ¿sabés qué? Lo maravilloso que nosotros aprendemos de esta historia, de este relato, es que claramente Jesús no es como los adultos que por ahí hacen eso, o que generalmente hacemos eso. Jesús no era así. Jesús le ponía especial atención a los niños. Y nosotros lo podemos ver eso en otro relato de la vida de Jesús. Hubo, por ejemplo, una ocasión cuando Jesús se encontraba también una vez más rodeado de mucha gente, de multitud, etcétera, etcétera. Estaba enseñando la palabra y dice la Escritura que vino un hombre muy importante en esa época, en ese momento, que se llamaba Jairo. Este hombre vino a rogarle, vino a pedirle a Jesús que por favor fuera con él hacia su casa porque su hija se estaba muriendo, tenía una hija de 12 años y esa hija estaba muy enferma, estaba prácticamente ya a punto de fallecer. Adivinen lo que hizo Jesús. Jesús le dijo, estoy ocupado, estoy predicando a las multitudes, estoy sanando otros enfermos adultos. No, ¿saben lo que dice la Escritura? Que de inmediato él dejó de hacer todo lo que estaba haciendo y se fue con ese hombre para salvar la vida de la hija de Jairo, una niña de 12 años. Ahora, el Evangelio, en los Evangelios, se le pone un poco más de drama a la historia. ¿Por qué? Porque cuando se estaban acercando a la casa donde estaba esta niña, Jesús con Jairo, dice que la escritura que vienen amigos, vienen familiares a recibirlo, no los dejan llegar a la casa y les dicen, les dan la noticia de que esa niña había muerto. Le dicen, tu hija ha muerto. La niña de 12 años falleció. Y jovencitos, niños, escuchen esto, los niños también mueren. Es lo que nosotros aprendemos de la escritura. Porque nosotros estamos viendo que hay una niña que murió, que ha muerto, y a veces los más pequeños piensan que ellos van a ser eternos o que van a vivir para siempre de este lado de la eternidad. Y la realidad es que los niños también mueren. Uno se puede morir en cualquier momento, no sabemos la hora, no sabemos ni el día. Esta niña de 12 años ha muerto, dicen esos familiares. Ustedes se pueden imaginar la escena, lo que pudo haber sentido ese papá, lo que pudieron haber sentido esos familiares, esos amigos. Pero ¿qué hace el Señor Jesús? ¿Qué es lo que dice Jesús?
El Señor le da ánimo a esa gente, le da ánimo a ese padre. ¿Y saben lo que le dice en Marcos capítulo 5, verso 36? No temas, Jairo, no temas, cree solamente. En otras palabras, el Señor está diciendo, tranquilo, seguí creyendo en mí. Pero si está muerta, tranquilo, seguí creyendo en mí. Cuando llegaron a la casa había mucha gente llorando por la niña, dice la Escritura, pero el Señor se acercó a la cama de esa nena que estaba allí muerta. Dice la Escritura que le toma la mano y en el verso 41 de Marcos 5 le dice una palabra en el idioma en el que hablaba el Señor, talita cumi. Es una palabra rara, una expresión rara para nosotros, pero ahí la misma palabra, la misma Escritura nos dice que traducido, talita cumi es, niña, a ti te digo, levántate. Y adivinen qué, esa niña se levantó, volvió a la vida. El Señor obró un milagro allí. La niña que estaba muerta, por la palabra de Jesús, cuando Él emite su palabra, ella se levanta y vuelve a vivir. Y este detalle, miren niños, fíjense que el Señor es tan cuidadoso y Jesús es tan bueno que Él no solamente le devuelve la vida a la niña, sino que se la devolvió a los padres y adivinen qué les dijo. Acá está la niña, ahora denle de comer. Se preocupó hasta por eso, que ella pueda comer algo. 12 años. Quienes tienen hijos de 12 años saben que los niños de 12 años comen, ¿eh? Están en una etapa de crecimiento. Hasta ese detalle el Señor se preocupó por esta niña. Ahora, yo lo que quiero mostrarles con estos relatos, y podemos seguir hablando, en el Antiguo Testamento hay también muchos otros episodios de cómo Dios bendice a muchos adultos por los hijos y viceversa, bendice a los hijos también por los adultos. Pero yo quiero que se den cuenta, hermanos, pequeños y grandes, cómo Jesús se interesa, cómo Jesús se ocupa de los niños. La Biblia está repleta de historias que nos muestran el interés amoroso que el Señor tiene por los niños. Por eso es crucial, es fundamental que si vos sos un niño, vos puedas leer la palabra de Dios para que puedas descubrir nada más y nada menos que a Cristo y que vos puedas ver cómo Cristo se interesa por vos. Niños, ¿saben qué es lo maravilloso de leer estos episodios de la vida de Cristo actuando y relacionándose con niños? ¿Saben qué es lo más maravilloso de poder entender esto? Es que Jesucristo no ha cambiado. Jesucristo sigue siendo el mismo. Él sigue amando, Él sigue interesándose, el mismo interés, el mismo amor que Él mostró por los niños cuando estuvo en la tierra durante 3 años y medio de su ministerio, el mismo amor y el mismo interés Él muestra por los niños hoy y lo sigue haciendo. Esa es una realidad, niños. Los niños que están en este lugar y que tienen padres cristianos, escuchen bien esto. Sus padres oran continuamente por ustedes. Quizá vos sos un niño y vos no tenés dimensión de eso. Quizá vos no tenés plena dimensión o no sos consciente de cuánto tus padres oran por vos. Cuando dormís, quizás cuando estás en la escuela, en todo momento tus padres están preocupados, orando por vos. ¿Y sabés qué? Dios hace muchas cosas buenas. Dios trae mucho bien a tu vida por causa de la oración de tus padres. Quizás no tenés dimensión, pero créeme que es así. Tus padres oran por vos. Vos no tenés dimensión de cómo Dios obra por las oraciones de tus padres. Vos no tenés dimensión de lo bendecido que sos por haber nacido en un hogar donde al menos mamá o papá son de Cristo, aman al Señor. La historia que nos precede a nosotros, toda la historia que estuvo antes que nosotros, nos muestra que detrás de todo gran hombre de Dios, de todos los grandes hombres de Dios que nos preceden tanto en la Escritura como en la historia secular o en la historia de la iglesia, la historia nos muestra qué hubo detrás. ¿Y saben qué es lo que hubo detrás de esos grandes hombres de Dios? Madres que oraron fervientemente, activamente por sus hijos. San Agustín, uno de los padres de la iglesia, ¿saben quién estuvo detrás de San Agustín?
Mónica, su madre. Agustín en su vida adulta, él después de tener una vida marcada por el pecado durante su juventud, una vida de despilfarro, podríamos decir, él en su vida adulta va a decir, yo soy el hijo de las oraciones de mi madre. Terrible. Y me gusta lo que dice un autor que yo quiero leerles, especialmente a las mamás. Dice un autor, en las oraciones de una madre nacen avivamientos y personas se ganan. Escuchá bien esto, en las oraciones de una madre nacen avivamientos y personas se ganan. Ídolos son derribados, demonios son deshechos, huesos secos son levantados y prodigios son rescatados. Una y otra vez, antes de que Dios pose su mano sobre algún hombre, lo pone sobre su madre. Wow, tremendo, hermanos. Esa es la realidad, es la realidad de ser madre o ser padre. En este caso, está enfatizando sobre la madre, los padres oramos también, claramente por nuestros hijos. Pero esto nos demuestra, hermanos, una vez más, que Dios se interesa mucho por los niños. Es por eso que en la Biblia Dios nos ordena a los que somos padres que cuidemos a nuestros hijos, que podamos proteger a nuestros hijos. Y también Dios les ordena a los que son hijos, a los niños, a que obedezcan a sus padres. No porque Dios no quiere que los niños sean divertidos o que la pasen bien, no, es porque Dios quiere hacerles bien, más que la pasen bien. No, Dios quiere hacerles bien. Y yo lo hablo en casa muchas veces y trato de mostrarle esto a nuestros pequeños, que muchas veces detrás de una prohibición que un papá hace está la bendición de Dios. Tal vez usando a los papás como ese agente humano para protegerlos, para cuidarlos, para hacerle un bien, para prevenir cualquier cosa. Entonces, si vos sos niño, cuando papá te prohíbe algo, acordate de esto. Quizás Dios te está guardando, quizás Dios te está protegiendo de un mal mayor. Hermanos adultos, nosotros debemos dar importancia a lo que Dios les da importancia. Y en el texto de hoy nosotros aprendemos que Dios les da mucha importancia a los niños. Él nos manda a cuidarlos, Él nos manda a instruirlos, Él nos manda a alimentarlos, tanto físicamente como espiritualmente. Él nos manda a protegerlos con amor, pero por sobre todas las cosas, Dios nos manda a enseñarles su palabra, hermanos. Los que son adultos, los que son padres, Dios nos manda a enseñarles su palabra. Dice Deuteronomio capítulo 6, verso 5, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Si vos sos padre, dice el Señor, esto va a estar sobre tu corazón, sobre tu vida, sobre tu mente. Le vas a repetir esto a tus hijos. Vas a hablar con ellos estando en tu casa, cuando anden por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás, dice, como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor? Enseñale la palabra de Dios a tus hijos. Si no lo hacemos, si somos padres y no le estamos enseñando la palabra de Dios a nuestros hijos, ¿sabes lo que estamos haciendo? Estamos cometiendo el mismo pecado que cometieron los discípulos, porque hay un pecado detrás de la reacción de los discípulos. Por eso la indignación de nuestro Señor Jesucristo. Si no le enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos, estamos impidiéndole a los niños a que vengan a Jesús. Entonces, sos padre, hablarle a tus hijos de Cristo, hablarle de la Biblia, lee la Biblia con ellos todos los días en tu casa. No es un día sí, otro día no, sino hablarle a tus hijos todos los días acerca de lo que la Biblia enseña. Niños pequeños, desarrollen en sus hogares una disciplina de lectura bíblica diaria. Padres, hermanos, amados, traigan a la iglesia a sus hijos cada domingo, tráiganlo cada viernes que nos reunimos. Porque si hay algo que nuestros hijos necesitan más que ninguna otra cosa es conocer, hermanos, al Dios que se revela en la Biblia. Necesitan conocer a Dios tal cual se revela en su palabra, en la Biblia. Padres,
Nunca piensen que sus hijos pueden escoger seguir a Cristo o no cuando sean grandes. Vos sabés que hay muchas personas que piensan así. Bueno, mi hijo, él cuando sea grande va a elegir si quiere seguir ser cristiano o no, si quiere seguir a Cristo o no. Cuando tengan edad suficiente, otra frase que muchas veces nos escuchamos. ¿Saben qué, hermanos? Esa es una trampa del diablo. Pensar así es una mentira, es una trampa de Satanás. ¿Sabes por qué? Porque nuestros hijos tienen almas inmortales. Dios puso inmortalidad en la vida de tus hijos. ¿Vos sos consciente de que de tu unión con tu esposo se haya creado una vida que va a durar eternamente y para siempre? Dios puso inmortalidad en la vida de tus hijos. ¿Y sabes lo que significa eso? Eso es una alerta, porque eso te tiene que poner a vos en la perspectiva de que ellos necesitan el Evangelio, no cuando tengan edad, no, ahora necesitan el Evangelio. Ellos necesitan conocer a Dios ahora. Ellos necesitan entender el Evangelio ahora, no mañana. No mañana. No espere a que ellos sean grandes para comenzar a hablarles del Evangelio y de su necesidad de salvación, porque te van a detestar, te van a desechar. Nuestros hijos ahora necesitan entender que Dios es santo y que nosotros somos pecadores. Desde que son así, desde que vos puedes tener un diálogo y Él te entiende y podés interactuar con Él, ellos necesitan conocer al Dios santo y necesitan conocer la realidad de su corazón. Ellos necesitan saber y entender que Dios conoce todas las cosas malas que ellos han hecho, porque Dios lo sabe todo y tenemos que decirle a nuestros hijos, Dios lo sabe todo, absolutamente todo. Y algún día todos nosotros, niños, pequeños, grandes, adultos, seremos llamados delante de Él. No sabemos cuándo, nadie tiene la vida comprada, pero un día vamos a presentarnos delante de Él y vamos a rendir cuentas a Dios por todas las cosas. Pero también tenemos que enseñarle a nuestros hijos, hermanos, que Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, que Él hizo algo sorprendente, Él hizo algo maravilloso para no tener que castigar a personas pecadoras que merecen ser castigadas. ¿Qué es lo que Dios hizo? Él envió a su Hijo, a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que Cristo recibiera en la cruz del Calvario el castigo que todos nosotros merecemos por nuestros pecados. Tu hijo necesita saber y conocer la buena noticia del Evangelio. Las almas de nuestros hijos están en juego, hermanos. No te creas las mentiras de la psicología de este mundo, las opiniones. No, cuando mi hijo sea grande, no, eso es pamplina, eso es una trampa de Satanás. El alma de tu hijo está en juego. Y el alma de tu hijo es eterna. Es eterna. Las almas de nuestros hijos son tan eternas. No importa la edad que tengan, hermanos. La única forma en la que ellos pueden salvarse, la única forma en la que el alma de nuestros hijos puede pasar en una eternidad con Cristo, en una eternidad segura, es si ellos confían pura y exclusivamente en Jesucristo para el perdón de sus pecados. Como padre no debemos impedir que nuestros hijos vayan a Cristo, sino todo lo contrario, todo lo contrario. Dijimos, debemos enseñarle la palabra de Dios, debemos traerlo a la iglesia, quiero hacer un repaso rápido. Debemos ser un ejemplo viviente en sus vidas, un modelo de lo que es ser un cristiano bíblico. Hermanos padres, hermanos adultos que son padres, especialmente los varones, tus hijos varones tienen que anhelar ser como vos. Si vos sos un hombre, tus hijos varones tienen que anhelar ser como vos. ¿Por qué? Porque vos estás imitando a Cristo. Hermanas que son madres, tus hijas mujeres tienen que anhelar ser como vos. Porque vos sos una mujer que está imitando a Cristo. Hermanos, nunca piensen que tus hijos no te ven. Nunca piensen. Tu hijo te ve como vos orás, tu hijo te ve como vos lees la Biblia, tu hijo te ve cómo vivís, cómo reaccionás, cómo actuás bajo presión. Nuestros hijos son los primeros espectadores de nuestras vidas. Ellos están observando y van a aprender más en base a lo que observan que en base a lo que nosotros le digamos. Nuestros hijos necesitan ver
que nosotros vivimos el Evangelio. Nuestros hijos necesitan saber que el Señor Jesucristo vino al mundo no para salvar únicamente a adultos. Él vino a salvar niños. Él vino también por causa de los niños. Él no permitió que otras cosas importantes les permitieran hacerle un bien, les permitieran bendecir, dice nuestro texto, a los niños. Eso es lo que estamos aprendiendo en nuestro pasaje. Niños que están acá en este lugar, pequeños que están acá escuchando esto, si alguno de ustedes viene hoy mismo a Jesucristo pidiéndole que perdone todos y cada uno de sus pecados, si vos hoy venís con la disposición de creer en Cristo como el único Señor y Salvador, ¿sabés lo que dice el Evangelio? Que Jesús está dispuesto a recibir a niños en esa condición, con los brazos abiertos. El Señor no te va a decir hoy, no tengo tiempo. Estoy escuchando las oraciones, el clamor y el arrepentimiento de adultos. No. El Señor no te va a decir, vení cuando seas más grande, porque yo ahora estoy ocupado en asuntos más importantes. No. Si vos sos un niño y hoy vos querés ir a Cristo pidiéndole perdón por todos y cada uno de tus pecados, confiando únicamente en Él para la salvación de tu alma, hacelo. Porque el Señor está presto, el Señor está dispuesto. Él nunca te va a decir cosas semejantes. ¿Por qué? Porque Jesús se interesa por los niños, lo que estamos aprendiendo. Él siempre está dispuesto a bendecir a todos los que vengan a Él. No importa la edad que tengan, no importa la condición, no importa si sos un niño, si sos un anciano, si sos un adulto, si sos un hombre, no importa si sos una mujer, no importa si sos soltero, si sos casado, si sos divorciado, no importa cualquiera sea la condición tuya. El Señor está dispuesto a recibir a todos aquellos que vienen a Él con un corazón humilde, un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón sencillo como la de esos niños del texto. Esa es la idea. Fíjense cómo Jesús afirma algo sumamente interesante en nuestro texto. Hay que hacerse como niños, dice. Tienen que ser como estos niños para entrar en el reino de los cielos. Marcos capítulo 10, sigo leyendo la Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús vio lo que sucedía, verso 14, se enojó con sus discípulos y les dijo, dejen que los niños vengan a mí. No los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Niños. Sigo enfocándome en los niños. Cuando ustedes escuchan la palabra reino, que el reino de Dios, cuando escuchan esa expresión, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que piensan ustedes cuando escuchan la palabra reino? Lo primero que debiera venir a sus mentes es una figura. Cuando escuchamos la palabra reino, ¿qué figura tiene que venir a nuestra mente? Un rey. En un reino tiene que haber un rey. No existe un reino donde no haya un rey, si no, no sería un reino. Donde hay un rey, nosotros sabemos que el rey es la máxima autoridad. Un rey tiene más autoridad que un presidente. ¿Ustedes saben, niños, que cambiamos de presidente hace muy pocos días? Y en nuestro sistema de gobierno es el presidente de la máxima autoridad. Pero si nosotros estuviéramos bajo un reinado, la máxima autoridad sería el rey, es la persona que más autoridad tiene en ese lugar, en ese gobierno. Entonces, cuando hablamos de reino, cuando la Escritura habla de reino, lo primero que tiene que venir a tu mente es un rey. Y donde hay un rey, hay autoridad. Y su voluntad, su autoridad debe ser obedecida, su voluntad tiene que ser obedecida. Lo que ese rey dice, hay que hacerlo o no, porque él es la máxima autoridad. Los reyes gobiernan sobre su reino y en su reino todas sus órdenes son obedecidas. La voluntad del rey se debe tomar muy en serio, porque él tiene poder, tiene autoridad. Entonces, cuando el Señor Jesucristo habla del reino de Dios, que necesitan ser como estos niños para entrar al reino de Dios, el Señor Jesús se está refiriendo a un grupo de personas sobre las cuales Dios gobierna
como rey. El reino de Dios. Entonces, Dios es el rey y Él ejerce gobierno sobre un grupo de personas que claramente desean hacer lo que Él dice, lo que Él proclama. ¿Y eso dónde ocurre? ¿Ocurre acá en la tierra? ¿No? Porque Dios dice muchas cosas y nosotros no las hacemos. La gente vive de espaldas a Dios. El hombre en su estado natural, cuando nace la persona y va creciendo, desarrollándose, vive de espaldas a Dios, es lo que dice la Escritura. Pero hay un lugar donde Dios reina y se obedece y se hace todo lo que Él dice. ¿Y eso sabe dónde ocurre? Ocurre en el cielo. En el cielo todo el mundo obedece al Señor, inmediatamente. En el cielo su palabra no es cuestionada, su voluntad no es cuestionada. En el cielo se obedece de manera inmediata y con alegría, es lo que nosotros aprendemos en la Escritura. En el cielo se hace lo que Dios dice con alegría, con gozo. Nosotros vamos a ver que la Escritura describe el cielo como un lugar lleno de alegría, donde hay mucho gozo, donde hay satisfacción, donde ya no hay más llanto, ya no hay más dolor, ya no hay más pecado, no hay más rebeldía acerca de lo que Dios dice. Pero ¿saben por qué en el cielo hay tanta alegría? ¿Por qué en el cielo hay tanto gozo? Porque en el cielo se hace lo que Dios manda. Y cuando se hace en un lugar donde se hace lo que Dios manda, hay gozo, hay alegría, hay satisfacción, hay bienestar. ¿Saben por qué en este mundo hay tanta tristeza? ¿Por qué en este mundo hay tanto dolor? ¿Saben por qué en este mundo hay tantas cosas malas de este lado del cielo? Adivinen por qué. Porque hay un montón de personas que no quieren hacer lo que Dios manda. Del cielo para allá, todo es maravilloso, porque se hace lo que el rey manda, lo que el rey dice. Del cielo para acá hay mucha gente, muchísimos, que hacen de este mundo lo que este mundo es, porque quieren vivir de espaldas a Dios. Hay un montón de personas que quieren hacer lo que ellos quieren, lo que se les da la gana. No importa lo que Dios diga. Y la niñez muchas veces se caracteriza de esa forma. Los niños quieren hacer lo que ellos quieren hacer, lo que ellos desean. No importa lo que papá diga, no importa lo que Dios diga. Y lo que todos tienen que saber en esta noche, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, es que todos nosotros nacemos en esta condición. Queremos hacer lo que se nos da la gana, no importa lo que Dios diga. Nadie nace queriendo obedecer a Dios. Nadie nace queriendo obedecer a Dios, absolutamente nadie. ¿Y qué es lo que caracteriza nuestra vida? Mientras vamos creciendo, nos vamos haciendo cada vez más adultos, vamos tomando nuestras propias decisiones y en vez de hacer lo que Dios quiere, nosotros queremos seguir haciendo lo que nuestros deseos quieren. Nosotros queremos agradarnos a nosotros mismos. Cuando en realidad vivimos en este mundo y el propósito de respirar, de estar vivo, ¿cuál es? Es agradarle a quién, a nuestro Creador. Es agradarle a Dios, es gozarnos en Él para siempre. Es por eso que la Biblia dice que todos somos pecadores. Vivir como a mí se me da la gana, vivir de espalda a Dios, vivir no conforme a su voluntad, a su ley, a sus preceptos, significa que yo soy un pecador. Eso quiere decir que todo el tiempo nosotros estamos haciendo cosas que no debemos hacer. Y dejamos de hacer cosas que sí debemos hacer. ¿Por qué razón? Porque hay pecado en nuestro corazón. Por ejemplo, pensando en los niños, ¿cómo podemos bajar esto a tierra? Una aplicación para los niños. Cada vez que un niño desobedece a sus padres, cada vez que un niño pelea con su hermano, cada vez que un niño pelea con un amigo en la escuela, cada vez que desobedece a un maestro, a un profesor, cada vez que un niño oculta cosas, cada vez que un jovencito miente, adivinen qué, ustedes están pecando contra Dios, están haciendo algo que claramente a Dios le desagrada. Están haciendo lo malo delante del Señor. ¿Y saben qué? Niños, adultos, jóvenes y adultos, nosotros hacemos eso lamentablemente todo el tiempo, cuando en realidad debiéramos vivir vidas que agraden a Dios. ¿Por qué? Porque Él fue quien nos creó, Él fue quien nos dio la vida. Dios es el que te da, en tu caso, si sos un niño, Él es el que te da los padres que tenés. Él es el que te da padres que te cuiden, que te alimenten. Él es el que te da una casa para vivir. Él es el que te da la vida.
Vamos a hacer un ejercicio rápido. Yo tengo una mala respiración, pero ustedes tienen buena respiración. Yo tengo un tabique desviado que no tengo buen flujo de aire, pero hacé sin ánimo de hacer nada raro, ni meditación, ni nada por el estilo, pero respirá profundamente. Y si sos niño, hacelo. A ver, los niños, respiren profundamente. Y exhalá. Ese aire que vos estás respirando, ese oxígeno, adiviná de quién es. Es de Dios. Ese aire, ese oxígeno que vos respirás, que ni siquiera lo ves, es de Dios, no es tuyo. Esa nariz, muy linda nariz algunos, otros tenemos lo que Dios nos dio y funciona como Dios quiere que funcione. Esa nariz con la cual vos respiraste ese aire profundo, te la dio Dios. Todo lo que vos tenés, seas un niño, seas un adulto, es porque Dios te lo ha dado. Y si vos sos niño, ya grabate eso en la cabeza, porque a los adultos nos cuesta entender que todo lo que tenemos es por gracia y obra de Dios, ni siquiera es por gracia nuestra o por mérito nuestro. Es por gracia y obra de Dios. Si sos niño, grabate eso. A nosotros nos gusta ir en contra de lo que Él dice, lisa y llanamente. ¿Por qué? Porque dijimos, somos pecadores. Nos gusta pensar que todo lo que tenemos nos pertenece, es nuestro. Nos gusta pensar que vamos a vivir eternamente y para siempre, pero no es así. La palabra de Dios, la Biblia, dice que Dios es tan bueno, Él es tan misericordioso, que a Él le gusta tratar bien a gente que Él, a gente que a Él no lo ha tratado bien. Esa sería la idea. Repito, la Biblia dice que Dios es tan bueno, Él es tan misericordioso, que le gusta tratar bien a gente que Él no tiene que tratar bien, porque le ha dado la espalda, porque le ha desobedecido. Dios no está obligado a darnos absolutamente nada, hermanos. Todo lo que Él nos da, ¿por qué lo hace? Porque Él es bueno, porque Él es bueno. Y en la Biblia nosotros aprendemos que Dios no solamente es bueno, sino que Él es un Dios de gracia. Y esa palabra es importante. Voy a tratar de explicarla para que un niño pueda entender qué es la gracia de Dios. Cuando decimos que Dios es bueno, cuando decimos que Dios no solo es bueno, sino también es un Dios de gracia, eso significa que a Dios le gusta tratar bien a muchas personas. Eso significa que a Dios le gusta tratar bien a personas que le han dado a Él muchas razones para que en vez de tratarlos bien, Él debe castigarlos. Esa es la gracia. Pero Él no los trata mal, sino que los trata bien. No los trata como ellos merecen ser tratados, sino que los trata con amor que no merecen. La gracia de Dios es tan buena que a Dios le gusta tratar bien a gente que se ha portado mal con Él. Mira cómo actúa la gracia de Dios. Gente que ha ignorado su voluntad. Gente que no le da gracias a Dios como debe darle gracias. Gente que no lo ama como debería amarlo. Gente que no lo alaba, que no le honra, que no le adora como debe adorarlo. Dios trata bien a gente pecadora. Eso es gracia, que Dios le hace bien, le da amor, no les da lo que merecen, sino que les da todo lo contrario. Esa es la gracia de Dios. Entonces te das cuenta lo bueno que es Dios, que en vez de darnos lo que merecemos, nos da tantas cosas buenas que no merecemos. Ahora presten atención a esto, niños y adultos. El hecho de que Dios sea un Dios bueno, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, no significa que nosotros podamos jugar con Dios. Significa que nosotros debemos tener temor de Dios, no jugar con Dios. ¿Por qué? Porque ese Dios bueno, lleno de gracia, lleno de misericordia, dice la Escritura que es un Dios lleno de santidad, lleno de justicia. Él es justo. ¿Y sabe lo que significa que Él es un Dios lleno de justicia? Que Él tiene que castigar a los que hacen lo malo. Eso es la justicia de Dios. Es verdad que Dios da cosas buenas a personas que no lo merecen. Pero yo les hablaba antes de que un día todo ser humano se presentará delante de Dios, sea niño, grande, adulto, lo que sea. Un día todos nos presentaremos delante de Dios y ese día Dios le dará a todo el mundo lo que sí merece.
Y por causa de nuestros pecados, lo que nosotros merecemos es que Él nos castigue, es lo que dice la Escritura. Pero Dios es tan bueno, Dios es tan maravilloso, Dios es tan lleno de gracia. ¿Qué dice el Evangelio que hizo ese Dios bueno y maravilloso? Él envió a su único Hijo, a Jesucristo, para que sufriera en nuestro lugar. ¿Que sufriera qué cosa? El castigo que nosotros merecemos, por no ser buenos. Por Washer creo que él dice algo así como, Dios es bueno y es una mala noticia. ¿Por qué es una mala noticia? Porque vos no sos bueno. Y eso golpea fuerte nuestra mente. Eso golpea fuerte la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos. Ese Dios bueno, lleno de gracia y de misericordia, envió a su Hijo Jesucristo para que sufriera en tu lugar el castigo que vos merecés. Eso fue lo que hizo Jesús. Él fue castigado en la cruz con el castigo que le tocaba a todos aquellos que Él vino a salvar. Es por eso que nadie puede recibir la gran bendición de ser salvo de sus pecados, la gran bendición de ir al reino de Dios, la gran bendición de ir a los cielos, si no es viniendo a Cristo con humildad, con sencillez, con la confianza de un niño arrepentido de sus pecados, confiando plenamente en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Marcos 10:15, de cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y la pregunta es, ¿a quién le está hablando Jesús acá? ¿A niños o adultos? Le está hablando a adultos. Y le está diciendo, el que no reciba el reino de Dios como un niño no va a poder entrar en él. Esos adultos que están allí, sus propios discípulos, se están comportando de una manera orgullosa. Ellos se están comparando a sí mismos. No, no, yo soy más importante. No, no, yo voy a ser el más importante. Ese es el contexto. Cuando el Señor ve a los discípulos comportarse de esa manera, comparándose entre ellos, Él les da una lección. Mateo 18:2 dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, y lo está poniendo como un ejemplo allí a ese niño que él llamó, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjense el escenario. El Señor llamó a un niño para que se pusiera en medio de ellos. Nosotros vemos que ese niño de inmediato obedeció, o sea, accedió. Los discípulos no tuvieron que salir corriendo a buscar al niño. Ese niño no se negó, por lo que dice el texto, no hizo una rabieta como hacen los chicos a veces. No, él no dijo, no, me quiero quedar jugando acá. No, no. El Señor llamó a un niño, lo puso de ejemplo. El niño vino inmediatamente. Ese niño hizo lo que el Señor le pidió. Y Jesús lo tomó en sus brazos y le dijo, de cierto os digo, si no os volvéis, le dice a sus discípulos, como este niño y os hacéis como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. Y luego él mismo explica lo que quiso decir. En el verso 4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Lo que el Señor está enseñando en ese texto no es que todos los niños van a ir al cielo por ser niños. Lo que Jesús está enseñando es que todo el que quiera entrar en el reino de Dios, sea de 5 años, sea de 40 años, sea de 80 años, tiene que volverse como un niño, tiene que volverse como ese niño y venir a Cristo con esa humildad que ese niño vino cuando Cristo lo llamó, con la confianza que ese niño vino cuando Cristo lo llamó, con la sencillez, con la disposición de obedecer que ese niño tuvo cuando Cristo lo llamó. El Señor lo llamó, el niño obedeció. Adivinen por qué. ¿Qué conclusión podemos sacar nosotros de esto? Porque ese niño claramente confió en Jesús. Por eso es que él vino y él lo toma en sus brazos, lo levanta y le da una lección a su discípulo. Ese niño confió en Jesús. Entonces, no es por obedecer a Jesús que vamos al cielo, es por confiar en Jesús. Niños, adultos, es por confiar en Jesús que yo puedo entrar al reino de los cielos. Si confiamos en Jesús, yo voy a obedecer a Jesús. Si yo confío, yo puedo obedecer. Cuando vos confías en tus padres, haces lo que tus padres te dicen que hagas. Es lo que en casa le llamamos el atajo. Yo siempre le digo el atajo, anda por el atajo.
no te ponga a cuestionar la orden, lo que se te dice. El atajo es, tengo que confiar en mi papá. Dios me lo dio a mi papá, a mi mamá me lo puso Dios. Tal vez no entiendo todo lo que me están diciendo, no acepto todo lo que me están diciendo, pero el atajo es confío. Y si vos confías, vas a poder obedecer. Si confías, si vos no confías en tus padres, vas a terminar haciendo lo que vos querés, niños. Y saben lo que va a pasar cuando vos vayas, no confíes en tus padres y hagas lo que vos quieras, niños que están acá presentes, te va a ir mal, muy mal te va a ir en la vida, por no hacer lo que tu papá o tu mamá te dicen que haga. Cuando la Escritura dice que debes obedecerle. El que confía en sus padres, obedece a sus padres. El que confía en Dios, obedece a Dios. Y esa obediencia es una señal de humildad, de humillación, de sencillez, de simpleza. Hablábamos el viernes de este texto con los chicos. Simpleza, humildad. Cada vez que obedecemos a Dios, no solamente estamos reconociendo que Dios tiene autoridad sobre mí y yo tengo que hacer lo que Él dice, sino que también estoy reconociendo que Dios es más sabio que yo. Niño, vos tenés que obedecer a papá, tenés que confiar en papá y en mamá porque ellos son más sabios que vos. Ellos son más sabios que vos. Cada vez que yo decido obedecer a Dios, es porque yo sé que Dios es más sabio, Dios es más grande, Dios es más maravilloso, más increíble que yo. Esa es la idea. Cuando Dios me da una orden, Él sabe por qué me la da. Cuando un padre da una orden, Él sabe ese padre por qué la da. Y lo que Cristo está diciendo es que las únicas personas que van camino al cielo son los que confían en Jesús de esa manera. Simple, sencillo, humilde, humillado. Niños, eso es lo que ustedes deben hacer si quieren pertenecer al reino de Dios, confiar en Cristo. Cada uno de ustedes tiene que reconocer, los niños que están aquí presentes, que han pecado contra Dios. Han pecado, no han tenido en cuenta la ley de Dios, los mandatos, eso es un grave pecado y todos nosotros hacemos eso todo el tiempo, dijimos, pero Cristo fue castigado en la cruz. Cristo fue lacerado en la cruz. ¿Para qué? Para que los pecadores como vos, al arrepentirse y creer y confiar en Él, puedan ser perdonados. Niños, imagínense, para entender el Evangelio, imagínense que ustedes hacen algo malo, muy malo, y que merecen ser castigados, y sus padres van allí con el rigor que la situación lo merece. Va allí para castigarlo, pero cuando está por ocurrir ese castigo, hay una persona ahí que los quiere mucho. Y tal vez esa persona puede ser un abuelo, ¿no? Los abuelos a veces son un problema cuando tenemos que castigar porque son capaces de recibir ellos el castigo, ¿no? Capaz que a ellos les gustaría que le peguemos a ellos en vez de pegarle a su nieto. Pero niños, imagínense, ustedes haciendo algo malo, están a punto de recibir un castigo, pero hay una persona que los quiere tanto que en vez de recibir vos el castigo, esa persona que te quiere tanto se pone entre vos y tu padre, se interpone y recibe el castigo. Bueno, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa en el Evangelio. La Biblia dice que Jesús vino al mundo a recibir el castigo que todos aquellos pecadores que Él vino a salvar merecen. Vino a recibir el castigo de todos aquellos pecadores que han blasfemado, que han desobedecido, que han vivido, que han transgredido la ley de Dios. Cristo se interpuso, Cristo se puso en el medio, Él recibió el castigo para que vos no seas castigado. Eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario, donde Cristo murió, pero al tercer día resucitó, fue sepultado, digo, y al tercer día resucitó. Muy bien, hermanos, el tiempo ya ha avanzado. Antes de concluir, hermanos, ya para acercarnos al final, ¿por qué Él hizo eso? ¿Por qué Cristo hizo eso? Es una pregunta importante para todos, niños y grandes. Dios nos ofrece como un regalo el perdón de todos y cada uno de nuestros pecados. Es un regalo. Únicamente dijimos por confiar en Jesús. Los niños que están aquí presentes, ¿saben por qué hoy ustedes están en la iglesia, los niños que están acá? Porque
sus padres hicieron con ustedes lo que estos padres del texto, lo que los padres de nuestro pasaje hicieron con sus hijos. Tus padres te trajeron aquí, a este lugar. ¿Sabes por qué? Porque Cristo está en este lugar. Cristo está donde su palabra es predicada, donde su palabra es proclamada. Jesús está donde su pueblo se reúne cada domingo y su palabra es puesta en lo más alto. Cuando desde el púlpito se dice lo que Cristo dice a la iglesia en la Biblia. Y vos estás acá porque tus padres quieren que vos seas tocado por Cristo, que vos conozcas a Cristo. ¿No les pasa a los niños? A los adultos no les pregunto porque yo sé que a los adultos les pasa, pero a los niños no les pasa que a veces no tienen ganas de ir a la iglesia, no tienen ganas de venir. ¿Te pasó alguna vez que no tenés ganas de ir a la iglesia? Oh, no, otra vez. El mismo hombre ese barbudo, barba blanca, hablando tanto. Otra vez. Cuenta una historia que una vez un niño le dijo a su madre, mamá, no tengo ganas de ir a la iglesia, y esperaba que la madre o el padre lo regañe, ¿no? Y la madre le dijo que sí, que lo entendía, y que estaba perfecto, digamos, que sienta eso. Entonces el niño, sorprendido, pensó que se iba a quedar en la casa, y ya sabemos la respuesta. ¿Qué le dijo la madre? Vamos a la iglesia sin ganas igual. ¿Cómo? Vamos sin ganas. ¿Y por qué a la iglesia voy con ganas o sin ganas? Esa es la idea. ¿Sabes por qué tus padres te traen igual a la iglesia a veces cuando no tenés ganas de venir? Porque este es el mejor lugar, niños. Este es el mejor lugar donde vos podés estar en este momento. Y la razón por la cual este es el mejor lugar donde vos podés estar es porque Jesucristo está en este lugar cuando nosotros predicamos su palabra. La gloria de Dios, por más que vos no la veas, yo te dije recién, respirá, ¿vos viste el oxígeno? No lo ves, pero es real porque por eso estás viviendo. Bueno, Cristo está en este lugar, por eso este es el mejor lugar, no por el pastor, no por tu amiguito, no por ni siquiera por tu papá, sino porque el Señor está en este lugar. Por eso traemos a nuestros hijos a la iglesia. Vos tal vez no ves estas cosas, pero hay muchas cosas en las que nosotros creemos que no la vemos. Un ejemplo, el oxígeno que acabo que estás respirando vos ahora en este momento. Yo estoy completamente seguro que los que son niños acá y tienen sus padres juntos, acá a su lado, ustedes están seguros de que sus padres los aman. Yo estoy seguro de eso. Pero también estoy completamente seguro que vos no podés ver los pedazos de amor que tu papá tiene hacia vos. El amor no es algo que yo lo puedo tocar. Acá agarré un pedazo de amor. Me estoy tocando un pedazo de amor. Yo sé que el amor es real, que el amor existe, pero yo no puedo ver con mis ojos el amor de mi papá. Lo que nosotros vemos y experimentamos es el resultado del amor, pero nosotros nunca vimos el amor de nuestros padres. Entonces tus padres te traen a la iglesia porque ellos te aman y quieren traerte a Jesús. Y como dije antes, Jesús está donde su palabra es predicada. Nati, ese amigo de Facebook, no le hagas caso cuando pongas frases así como esta. No, a Nati la cuestionaron una vez por esa, no, él está en todos lados, él es omnisciente, pero se entiende. Nosotros estamos hablando de una iglesia local donde proclamamos la palabra y el Señor se hace presente en ese lugar, con su gloria, derramando su gloria sobre su iglesia. Por eso traemos a nuestros hijos a la iglesia. Y si vos sos niño, tenés que pedirle perdón al Señor Jesús, que perdone todos y cada uno de tus pecados. Confiar en Él, para que puedas ser parte del reino de Dios, como dice nuestro texto. Tengo un ejemplo acá para los más pequeños. Imagínate una casa o tu casa. Imagínate que se está prendiendo fuego. Vos estás al borde, no sé, de una ventana muy alta. No te querés tirar porque tenés miedo, tal vez, de estamparte contra el piso y morirte. O morís quemado o te morís eh, golpeado de un golpe contra el piso. Pero de repente aparece tu papá ahí. Y tu papá te dice, tirate, tirate, yo te agarro con los brazos. Tu casa se está quemando, vos estás al borde de la ventana, pero tu papá es fuerte, tu papá es suficientemente grande para agarrarte, para evitar que mueras en la caída. Entonces, ¿qué haces vos? Te tirás, te desplomás para que tu padre te agarre. Eso, ¿sabe cómo se llama? Eso es confiar, eso es confianza. Y el Señor Jesucristo
es más maravilloso, es más grandioso, es más glorioso que el mejor papá y el más fuerte padre de este mundo. Y Él lo que te está diciendo es, confía en mí, confía en mí. Vos querés entrar al reino de los cielos, confía en mí, yo voy a perdonar todos tus pecados. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Confía en mí, arrepentite y poné tu fe en la obra de la cruz. Te voy a dar el regalo de la vida eterna, es lo que te dice el Señor. Tenés que confiar en mí, en lo que yo hice en la cruz del Calvario. Pero eso no solamente lo tienen que hacer los niños que están en este lugar. Todos los que estamos acá tenemos que hacer eso, sean niños, sean pequeños, grandes, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Venir a Cristo con humildad, con confianza, arrepentido de nuestros pecados, confiando pura y únicamente en lo que Él hizo en la cruz para salvarnos. Cristo, hermano, es un gran Salvador, un gran Salvador. El glorioso mensaje del Evangelio nos ofrece a Cristo mismo. Él es la salvación, Cristo. Él es nuestra esperanza de vida. Amén.